Conversamos con el doctor Ángel Velázquez, lo hemos invitado para analizar un poco el tema de la geopolítica relacionado con la amenaza que tenemos en este momento en el Caribe venezolano. En este conversatorio, modernidad, colonialidad, nueva fase imperial, caso Venezuela. Ángel Velázquez, doctor en Ciencias para el Desarrollo Estratégico, esperando su doctorado en Historia de la Universidad Central de Venezuela y es sociólogo de la Universidad Central. Ángel, ¿cuál es el balance que hace, qué mirada hace sobre la situación de tensión que se vive en el Caribe venezolano? Sí, la situación que hay en el Caribe venezolano es parte de una política que desde 1997 se viene impulsando a propósito de la inauguración del mundo unipolar que se da en 1991 por la caída de la URSS. La caída de la URSS, sabe que a partir de la Segunda Guerra Mundial se habían perfilado un mundo bipolar, capitaneado por Estados Unidos, representando a Occidente, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que al frente de lo que se llamó el mundo socialista. En el 91 se disuelve la URSS y entonces queda Estados Unidos solo en el panorama político, y a partir de 1997 Estados Unidos desarrolló una estrategia que es una readecuación de su política exterior, que tiene como objetivo lo siguiente: primero, establecerse como el hegemón del mundo, darle continuidad a eso. Y un segundo objetivo, que es colateral, que para cumplir ese plan era fundamental, necesario, apropiarse del petróleo, de la tierra, para financiar el plan. A ese plan lo llamaron ellos el Paz América. Entonces, en consecuencia, se empezó a desarrollar esa política que quedó expresada en otro objetivo que acompañan a los dos que ya he mencionado. Era que el plan implicaba establecer bases militares en aquellos países del mundo aliados a ellos o que fuesen tomados por ellos, y a establecer esas bases militares para ir acercándose a lo que ellos en aquel momento, estoy hablando de finales del siglo XX, catalogaron de enemigo, incluso lo calificaron del eje del mal, ¿no? Eso implicó que en el desarrollo de ese plan se invadiera a Afganistán, se capturara el negocio de la droga, el amapola, el opio, y luego salieron cuando ya no tenían nada que buscar. Luego invadieron a Irak con una tremenda mentira. Luego invadieron Libia cuando habían endulzado a Muammar Gaddafi para que se desarmara, y luego lo invadieron y lo mataron de una manera muy, muy horrible, ¿no? Pero luego fueron por Siria, y Siria finalmente cayó y ahorita tiene un gobierno títere. En ese sentido, se inscribe también los ataques hacia Irán, porque ¿qué sucede? La estrategia es apropiarse del petróleo del Medio Oriente, porque es lo que le da, solvencia para llevar a cabo en el transcurso del tiempo, de estos inicios del siglo XXI, ese plan de garantizar ser el hegemón del mundo. En ese sentido, ellos se dan cuenta que con esa política exterior se encuentran en el camino dos obstáculos, que es China y Rusia. Algunos, por ejemplo, el caso de Kissinger, que en el primer gobierno de Donald Trump le aconsejó que para combatir a China, que era el enemigo principal, tenía que aliarse con Rusia. Pero Donald Trump, por supuesto por las presiones de los grupos económicos que él representa, abrió dos frentes: un frente contra Rusia y un frente contra China.
en esa apertura de frente, entonces permitió esta política, a mi juicio muy equivocada, que potencias que tenían grandes contradicciones como China y Rusia se acercaran lo más posible, y ahorita tienen una alianza estratégica que incluso va del plano económico al plano militar, ¿no? Ok, en ese sentido, entonces, se plantean ellos como Rusia es un país que tiene grandes riquezas de minerales raros, pero también petróleo, gas. Entonces, era como, desde la perspectiva de la OTAN, cómo asestarle una derrota estratégica a Rusia para luego ir contra Irán y finalmente contra China. ¿Ok? En esa perspectiva, la guerra de Ucrania se inscribe dentro de esta estrategia. En este caso, Ucrania como personalizando una guerra por encargo. Algunos le dicen una guerra proxy. Y bueno, y sabemos pues lo que ha pasado con la guerra de Ucrania, que allí, resumiendo, podemos decir que Rusia ha derrotado a la OTAN. Y si todo el armamentismo que tiene la OTAN y que tiene particularmente Estados Unidos, que se ha vendido al mundo con la tecnología más avanzada, resulta que Rusia se la ha echado al pico, ¿ok? Valga el término. Y nos hemos descubierto, cuando empezamos a estudiar estas cosas, que los rusos no dejaron de avanzar en tecnología militar y hoy le llevan una ventaja de aproximadamente de 20 años a Estados Unidos. ¿El objetivo es económico única y exclusivamente, o hay un objetivo político de fondo con respecto a la amenaza sobre Venezuela? Bueno, sobre Venezuela, tenemos que entenderla, y por eso doy todo este rodeo para entender porque tenemos que ver el árbol dentro del bosque. En el caso de Venezuela, ¿qué resulta con el petróleo de los países árabes? Que le llega a Estados Unidos en 3 meses. El petróleo venezolano le llega en 4 días. ¿Ok? Fíjate, ahí hay una ventaja inmensa. Pero sin embargo siguen pasando por un lado los destructores norteamericanos los 400.000 barriles día que se lleva la Chevron. O sea, los Estados Unidos tienen un control sobre el petróleo venezolano. O sea, ¿qué más hay? Claro, porque el problema de fondo es, en primer lugar, fíjate, las tecnologías punta hoy requieren de minerales raros, ¿ok? Por ejemplo, el litio, cualquier cantidad de minerales. Nosotros tenemos el pecado capital, que es que de 19 minerales que ellos necesitan, nosotros tenemos 17. En el eje que va del estado Falcón al Esequibo. ¿Ok? ¿Qué resolverían ellos con esos minerales? Hacer viajes espaciales para viabilizar vida, por ejemplo, en Marte, que es el que tiene mejores condiciones. De manera que dentro de 80 años, que no se pueda vivir en la Tierra por el sobrecalentamiento que ellos mismos han producido, entonces agarrar su cápsula e irse para Marte, ¿no? Y luego los demás quizás nos cocinamos aquí como un pollo asado. Entonces, eso es un elemento importante. Pero además, en el caso de Venezuela, nosotros tenemos una ubicación geográfica envidiable. Primero, somos la ventana de América del Sur al resto del mundo. Por el Atlántico nos comunicamos con Europa, con África, con Asia, con todos los continentes. De manera que desde el punto de vista económico también representa una ventaja. Pero además es este continente que presenta las mejores ventajas, por ejemplo, para la sobrevivencia humana. Tenemos la reserva de agua más grande del mundo. Tenemos el Amazonia, que produce oxígeno. Nosotros no podemos sobrevivir sin durante 20 minutos tomar oxígeno. ¿Okay? Ahora, ¿por qué? Porque Europa básicamente ha destrozado todo lo que es
lo que era la biomasa con la cual contaban, han contaminado sus aguas y hoy están buscando desde una posición de neocolonia, lamentablemente unos países que antes fueron coloniales, hoy se han convertido pues, en países subalternos de los Estados Unidos. Así que Estados Unidos le ha dicho, ustedes tienen que armarse para ir contra Rusia y contra China, y entonces, pero las armas tienen que comprándolas a nosotros, ¿no? Esa es parte del juego. Luego entonces Venezuela y América en su totalidad. América es el continente más codiciado en este momento porque es el único que tiene lo que antes tenían otros países pero que lo han destrozado. Entonces, por eso es que vienen no solamente por Venezuela por el petróleo y estas tierras raras, ¿no? Como le dicen ahora, sino también por toda la Amazonia, por el Caribe, el Mar Caribe, el Océano Atlántico, el Océano Pacífico. Y en el caso de Venezuela también, a propósito del tráfico de drogas, Venezuela desde Chávez para acá, se han tumbado más de 400 naves con portadoras de cocaína, de droga. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos, y es parte de la crisis que vive Estados Unidos también, ellos al tiempo se han portado más agresivos porque tienen una crisis interna dura. 43 millones de desempleados, 42 millones de pobres, es decir, toda la población venezolana más una ñapa, tienen 102 millones de consumidores de droga. Esto no es, yo no lo estoy inventando, esto es un dato de la Organización de las Naciones Unidas, pero al mismo tiempo el 1% de la población equipara o concentra la riqueza del 99% de la población mundial. Y el 99% de la población mundial, donde tenemos 1.300 millones de pobres, concentra apenas el 1% de la riqueza mundial. En Estados Unidos, cuando analizamos la situación, tenemos una situación contra los inmigrantes, contra los negros, contra los blancos pobres. Es decir, es una sociedad profunda, donde la lucha de clases se ha profundizado a una situación máxima, que hoy es la violencia con la cual ellos pueden contener, digamos, los movimientos sociales. Además, ahí hay movimientos y situaciones que no salen en los medios porque ellos controlan en la monopolización de los medios de comunicación, controlan, por supuesto, la información que sale al mundo. ¿Ok? Ese, digamos, es otro elemento que es bien importante, esa situación interna. Entonces yo digo que ahí el mundo actual, el mundo de la geopolítica mundial está dinamizado por dos grandes contradicciones. Una contradicción que es intercapitalista, que está representada, la parte más violenta está representada por Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, y la otra parte está representada en esa alianza que se ha dado en los BRICS, ¿ok? Que no tiene otra lógica de relacionamiento. Por lo menos los BRICS se han planteado establecer relaciones entre iguales, de respeto mutuo, de no injerencia, el respeto a un criterio de Occidente que es el libre comercio, que ellos no lo respetan, el respeto a la Carta de la ONU, entre otras cosas, y una relación ganar-ganar con los países que se vienen, digamos, alineando con la perspectiva que está planteando los BRICS. Te quería preguntar concretamente sobre tu valoración con respecto a este periodo de sesiones que está concluyendo en la Organización de las Naciones Unidas. Vimos discursos muy valientes como el del presidente Petro y del presidente Lula, que aun cuando tenían observaciones producto del resultado electoral de las elecciones del 28, que le dieron el triunfo a Nicolás Maduro, según los datos del Consejo Nacional Electoral, a pesar de esas observaciones, ellos han asumido una diplomacia de Estado y han asumido un papel de solidaridad hacia el pueblo venezolano para tratar de impedir esta amenaza que se concreta ahí. Y también se ha desarrollado como una diplomacia más cautelosa,
más silenciosa en el caso de China y de Rusia. O sea, ¿qué ves tú en ese escenario? Porque a pesar de que es el primer ejército del mundo, el que tiene desplegado un submarino nuclear, 5 fragatas, no le es suficiente o no tiene todas las cartas sobre la mesa como para activar la acción militar concreta sobre tierra. Fíjate, ¿Qué nos dice al respecto? el problema del desplazamiento hacia las aguas del Caribe, de ese arsenal bélico por parte de los Estados Unidos, a Donald Trump se le ve la postura, ¿no? Porque desde la lógica militar, si uno lee a Sun Tzu, a von Clausewitz, el arte de la guerra y la ciencia y el arte de la guerra, tú no puedes amenazar a otro que lo va a invadir y entonces pasan 3 meses, un mes y pico, 2 meses y no pasa nada, ¿ok? Entonces eso no, en la guerra eso no se debe hacer. Lo dice ese señor llamado von Clausewitz, como dije, y Sun Tzu. Ahora bien, este arsenal bélico dispuesto en las aguas del Caribe es parte de una guerra psicológica. Sabe que todas las guerras habidas y por haber, hasta el momento conocida, ha estado inicialmente montada sobre una guerra psicológica que utiliza el miedo como instrumento fundamental. El miedo dirigido quizás no a los dirigentes, porque también los dirigentes sienten miedo, sino básicamente al pueblo, porque el pueblo se vea, oye, en una situación de incertidumbre y pueda sublevarse y generar una situación de encadenamiento social que lleve a un cambio sociopolítico. Ellos no lo han logrado y no lo van a lograr en Venezuela, porque nosotros no somos Irak, nosotros no somos Libia, nosotros no somos Siria, nosotros no somos ningún pueblo de los que ellos han invadido y, por supuesto, aprovechando lo que pasó, por ejemplo, en la misma Ucrania, el golpe de Estado que ellos llevaron adelante, donde terminaron quemando un edificio por un poco manipulando la conciencia del pueblo. Entonces con nosotros eso no va a pasar. Nosotros tenemos una experiencia y una historia demasiado rica, ¿entiendes? Nosotros tenemos lo que pudiéramos, y me disculpan el término, tenemos unos caballos de la libertad, empezando por Francisco de Miranda, ¿ok? Que es el padre de toda esta propuesta que está resumida en Colombia. Pero a Miranda le siguió Simón Bolívar, que llevó a cabo el proyecto Colombia con la propuesta de la patria en América. Liberó cinco estados en este continente. Uno de nuestros baluartes, que fue Antonio José Sucre, fue presidente de primero Bolívar y luego Bolivia, y nos retiramos y no nos anexamos ningún territorio, de manera que el ejército venezolano es un ejército de libertad. Nosotros no tenemos pretensiones de anexarnos ningún territorio. Ahora bien, por eso es que nosotros no nos dejamos amedrentar. Luego, nosotros somos un pueblo bastante inteligente. Nosotros no formamos parte del virreinato que estableció España, donde surgieron pueblos sumisos, ¿entiendes? De alguna manera, como el pueblo ecuatoriano y en cierta forma el pueblo colombiano y el pueblo mexicano. Entonces, mande patroncito, diga su merced. Nosotros no somos irreverentes, luego somos amorosos, luego somos un pueblo impredecible porque antropológicamente no respondemos a esquemas, y eso le tiene el mundo hecho un cuadrito a los estadounidenses, a la élite mundial, porque no nos logran descifrar. Y cuando ve una movilización como el llamado que hizo Nicolás Maduro, de que había que alistarse a partir, teniendo como referencia las milicias populares, entonces los tipos se asustan. De manera que este desplazamiento de fuerza lo que busca es un poco ablandar, tratar de ablandar a la dirigencia nuestra y de meterle miedo al pueblo. Ahora, en este contexto, ¿qué buscan ellos? Bueno, si hay una política de ablandamiento, entonces es posible
que negociar por el petróleo venezolano se le haga más fácil. Que ellos reciban algunas dádivas, para ellos es la cuenta que ellos sacan. Y nosotros decimos, si usted quiere nuestro petróleo, usted lo compra, ¿ok? Como lo compran todos los socios del mundo. Pero eso ha llevado a que hoy el pueblo venezolano se haya unido más, porque incluso hasta la oposición moderada, no estoy hablando, yo divido la oposición en moderada y una extremista, una que es vende patria, que es arrastrada, que es chupamedia, y me disculpan el término, porque en comunicación uno tiene que hacerse entender, y por eso coloquializo el lenguaje. Entonces ese tipo de derecha nosotros no las queremos. Si ellos no quieren este país, pues que se vaya. Es un poco representada en esa señora que es innombrable. Tu valoración sobre China y Rusia. El papel de China y Rusia en el conflicto. Muy bien. Y Colombia-Brasil. ¿Qué sucede? En el caso de Chile. China y Rusia. Ajá, voy para allá. En el caso de Chile, en el caso de Brasil, los aranceles que le puso Estados Unidos, con la misma lógica de ablandamiento para que negociemos, obedece precisamente a que no le queda otra opción. Ellos saben que o los latinoamericanos nos unimos o nos unimos. No hay otra opción. ¿Ok? Porque así como está recibiendo Venezuela esta situación, las medidas coercitivas unilaterales que están en el orden de las 1.200, esta amenaza militar en las aguas del Caribe, entonces ellos dicen, bueno, si le pasa a Venezuela, a nosotros también nos puede pasar. Y si Estados Unidos se instaura en Venezuela, entonces nosotros también, porque Estados Unidos lo que quiere es controlar lo que ellos llamaron en un momento, a partir de la doctrina Monroe, su patrio trasero. Ahora bien, yo dije al principio que Estados Unidos no puede seguir haciendo las cosas de la misma manera que la hacía, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque sencillamente tienen dos contrincantes tan poderosos como ellos y están aliados por las torpezas de la política de la élite política y militar de los Estados Unidos. Ellos suponen que el garrote sigue teniendo vigencia para someter a los pueblos del mundo. Entonces, en ese sentido, te informo que China, por ejemplo, en su ofensiva hacia América Latina, un continente que todavía sigue. Yo tengo un artículo en mi blog que se llama Indocracia, donde analizo a partir de las riquezas que cada país tiene, que este es el continente que es codiciado por todo el mundo. Entonces los chinos han utilizado las relaciones diplomáticas para insertarse en América Latina, y ahí tienen en dos momentos. El primer momento invirtieron en infraestructura, y en ese primer momento entonces Venezuela, al tener petróleo y ellos tienen tecnología, entonces Venezuela ha venido utilizando esa asociación estratégica para nos das tecnología y nosotros damos petróleo. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Y la gente debe conocerlo. Porque es que nosotros no nos estamos endeudando con China. Nosotros estamos pagando con petróleo. ¿Ok? Ahora bien, los chinos necesitan petróleo. Sí, ellos necesitan con América Latina y con Venezuela, sobre todo con Venezuela, relaciones estables en torno a la energía, porque ellos son altos consumidores de la energía. Últimamente hicieron una inversión con la plataforma esta petrolera y otros aditivos que incorporaron, una inversión de 800.000 millones de dólares. ¿Ok? Y entonces los chinos, si Estados Unidos osa meterse en pisar la tierra de Bolívar, los chinos van a intervenir militarmente y en el terreno que se lo pongan. Igualmente van a hacer los rusos. Y como dije antes, esto lo piensa muy bien los Estados Unidos, porque mientras más tiempo pase, ellos pierden la guerra, porque te dije también que los rusos le llevan una ventaja de 20 años
de avance en tecnología militar, ¿entiendes? Tienen la tecnología de la hipertrónica, que si ellos quieren acabar con los Estados Unidos, te mandan un misil hipertrónico que no es captado por radar, que no es visto, que hace lo que llamaríamos nosotros en el fútbol fintas y elude cualquier cazamisil y cae o caería, ojalá que no sean las condiciones para que eso pase, y solamente con la longitud de onda que genera, eso tumbaría toda la infraestructura de Estados Unidos. Ellos le temen a eso. También le dijeron, cuando el barco inglés estuvo en el Esequibo, en un lapso de 5 minutos, los aviones que son nuestros, comprados a Rusia, le dislocaron el sistema de orientación porque le cortaron la energía. Pero también los rusos ya le dijeron que si se ponen cómicos, y me disculpas el término, ellos pueden en el lapso de unos 5 minutos también desorientarle todo el sistema satelital que tienen instalado. ¿Okay? Tienen tecnología para eso. De manera que Estados Unidos hoy no está en la misma situación del siglo XX, porque es que tiene dos contrincantes fuertes. Pero el problema es que es de tal compromiso que mientras más tiempo pase, ellos están perdiendo posibilidad, porque el declive de ellos vienen en picada, vienen en caída libre, para decirlo en términos físicos, ¿no? De manera que, sintetizando esto, puedo decir que ese escenario no podemos negarlo, ¿ok? Mi idea es que ellos no van a intervenir militarmente, ellos están utilizando esto como una medida de presión para meter miedo y ver cómo ablandan a nuestra dirección política, ¿no? Y por supuesto generar algunos falsos positivos, como lo vienen haciendo con estos peñeros. Bueno, yo soy de la costa y un peñero es un peñero, chicos. Un peñero no caben 11 personas, ¿ok? Y un peñero no es una lancha. O sea, un peñero es para pescar. Las labores de pesca, pues. Sí, ¿ve? Y incluso el tren de pesca no te cabe completo en un peñero, ¿okay? Entre otras cosas, pues, para que los que quieran conocer esto, ¿no? Entonces, en consecuencia, esos falsos positivos lo que buscan es llevar la presión. Si vamos en términos de escala, de 0 a 90 a 100, ellos los quieren poner en 99 para ver cómo generan una situación de estallido social, que la gente se ponga en contra de Maduro. Ellos creen que Maduro es un muñeco que está en Miraflores y que, bueno, le vamos a hacer una operación. No, Maduro tiene movilidad, es un ser humano inteligente. Por eso no lo han podido tumbar. Y aquí quiero hacer una acotación, chicos. Ellos calificaron a Chávez de loco y no pudieron con un loco. Ahora dicen que Maduro es un burro, pero no han podido con un burro. ¿Ok? Entonces, estoy reivindicando el lenguaje que habla el pueblo para poner en evidencia que los Estados Unidos los mueve un análisis matemático de la realidad, le da en la cara cuando dice que si las leyes de la matemática se refieren a la realidad, no son ciertas, y si son ciertas, no se refieren a la realidad. De manera que esto lo puedo ejemplificar, aunque en matemática 2 más 2 son 4, ¿cierto? Pero 2 conflictos más 2 conflictos en cualquier sociedad puede ser una crisis política de magnitudes impredecibles. Gracias, doctor Velázquez. Gracias al doctor Ángel Velázquez por introducirnos en este tema, en este tríptico que estamos tratando de hacer de manera audiovisual. Con el doctor Velázquez estamos abordando el tema geopolítico. Más adelante abordaremos el tema militar y luego a la política concretamente. O sea, la política será la salida a esta crisis. Bueno, este foro, modernidad, colonialidad, nueva fase imperial, caso Venezuela.